Vamos a iniciar con las preguntas de hoy, las preguntas del día de hoy. Acá hay varias, pero hay una que es la de un hermano acá que dice, él pregunta acá que es sobre cómo saber cuándo somos llamados cuando nuestro llamado viene de parte de Dios directamente. Es cómo identificar la voz de Dios. Tengo acá en el teléfono, voy a aprovechar para mostrarle a ustedes ahí para que lo escuchen y tomemos en cuenta eso. ¿Cómo saber, dice él, cuándo nuestro llamado o cuándo Dios no está hablando? Deja ver. Acá, esta es la primera. Es este hermano de acá. Ese de ahí, pueden darle a play. Pueden darle a play para verificar. ¿No se escucha? Dale a play de nuevo. ¿Cómo sube el volumen? Ya subí, está como conectado a un Bluetooth, creo. Un Bluetooth. Deja ver. Sí, está conectado a un Bluetooth. Entonces, voy a apagar el Bluetooth. Más simple no puede ser. Solo eso. Déjame bajar un poco acá el. Ya estamos en vivo. Sí. Hace rato. Hace mucho rato que estamos dando carpeta en vivo. El hermano pregunta lo siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudio da Silva y le iba a hacer una pregunta a Christopher para aclarar algunas dudas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo sabemos cuando el toque o el llamado o llega a nosotros el Espíritu Santo? Él estaba en la iglesia y sentía que Dios le decía que tenía que hacer algo, pero como que el pastor le decía, no es hora, no es momento. Y él decía, yo no quería desobedecer la autoridad del pastor y no quería desobedecer la autoridad de Dios. Entonces él quedó como que con miedo. Entonces eso es lo que él me quiso explicar a mí. Bien, entonces quería saber qué posición él tiene que ponerse, qué él tiene que hacer. Porque él dice que le habló el pastor y el pastor dijo no. Y él dijo que Dios se lo habló a él. Solo que también Dios habla que él tiene que respetar la autoridad de la persona que está sobre él. Vamos. Bueno, me gustaría que pusiéramos un orden para dar buenas noches. opiniones. Sí, empieza tú mismo, Carlos, bíblicamente hablando. Claro. Le iba a hacer una pregunta. Vamos a la ronda. Y ahora Me gusta. Bueno, en ese punto hay que ver dos cosas, ¿no? Hay que ver qué es ese llamado que Dios le está diciendo. Si es un llamado o si es algo que Dios le está diciendo que haga puntualmente. Porque el llamado de Dios tiene bueno, hay 5 llamados, sabemos cuáles son. Hay que ver qué es lo que Dios le está hablando en el momento. Por ejemplo, hay llamados que necesita una preparación, ¿no? Que necesitas un tiempo. Por ejemplo, cuando yo era niño, Dios me había llamado, me había dicho que yo iba a ser pastor, yo tenía el deseo de ser pastor, pero cuando yo me convertí, me bauticé, Dios me reafirmó ese llamado. Y yo sabía que no iba a ir, en ese mismo momento no iba a ir a pastorear. O sea, hay llamado que tiene una preparación, un proceso de preparación, de estudio, para saber cómo y cuándo y en qué forma tú vas a ser el pastor y qué quiero que abarca ser un pastor. Ahora, si Dios te está llamando a evangelizar, por ejemplo, tú tienes ganas de salir a evangelizar, o yo qué sé, a ir puerta a puerta,
hay cosas que puntuales en el momento que no requiere de una preparación, entre comillas. Una acción momentánea. Una acción momentánea, porque evangelizar, todos tenemos que evangelizar, tenemos la verdad, sabemos cómo hacerlo, es solo decirle Dios te bendiga, hay acciones que no necesitan una preparación. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo sabemos cuando Dios nos habla, cuando tenemos un llamado de parte de Dios? Bueno, cuando mi esposa me llama, yo sé que ella me está llamando. Cuando un hermano me está llamando, yo sé quién me está llamando. O sea, eso tiene que identificar quién te está hablando, porque Dios no te va a hablar algo que no tiene nada que ver con lo que tú mismo estás deseando, con lo que tú mismo quieres, con lo que la vida te ha preparado, porque cada llamado va conforme a lo que tú deseas en tu vida, porque Dios no te va a llevar a hacer algo que no te gusta. Por ejemplo, yo soy pastor, a mí me gusta hablar con la gente, me gusta escuchar a la gente, me gusta ayudar a la gente. Los evangelistas solamente les gusta predicar a multitudes, los maestros les gusta desglosar la palabra, profundizar y muchas cosas. Entonces, cuando Dios te da un llamado, vas a saber que Dios que te da ese llamado y vas a saber que Él que te está dando el llamado y te va a poner la gente, la persona, el momento, el tiempo para que ese llamado se cumpla en tu vida. Esa es mi humilde opinión acerca de eso. Christopher. No, yo pienso lo mismo que él. Yo no me copies. yo estaba haciendo Vamos todos copiando. cuando estaba haciendo un discipulado allí en el tabernáculo, una vez yo estaba allá en casa y dije, vino el discipulador que era de Costa Rica y nos dijo, bueno, ustedes están pronto para salir a evangelizar, y nosotros estábamos como que encerrados en eso, pero no salíamos a hacer nada. Y un día yo me levanté en casa, yo tenía poca plata, pero fui a agarrar unos volantes y salí a repartir en el barrio donde estaba la iglesia. Ahí en el barrio donde estaba la iglesia, salí, repartí. Solo que ¿qué pasó? Más o menos me pasó lo que le pasó a los hermanos. Cuando llegué, le dije al pastor, porque el pastor yo hice todo eso, me fui para la casa y no fui al culto, estaba enojado. Y en ese culto hubo ¿cómo es eso que se dice? Hubo una campaña sorpresa que hicieron, iba a durar 3 días y se llenó de gente. Ahí un día conversando con el pastor, él dijo, se llenó de gente, Dios bendijo. Yo dije, yo me sentí, yo estaba feliz por haber sentido que Dios me había tocado para hacer eso. Y él me dijo, pero vos no puedes hacer eso y pasar por arriba de la iglesia. Acá yo soy tutor de máxima. Y eso me lastimó un poco y me sentí, al mismo tiempo que estaba feliz porque Dios me había llamado, yo había sentido que Dios me había tocado, me sentí mal en ese sentido también. Pero yo creo que si Dios te llama, vos tenés que, o sea, obviamente si tenés un líder, comunicarle a él, pero si él no está de acuerdo, vos tenés que obedecer la voz de Dios porque es Dios y creo que Sí, pero yo creo que él pregunta cómo saber si es la voz de Dios. Claro. Porque la carne, dice Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí, pero vos sabes que cuando Dios te manda a hacer algo, si vos lo haces, si tiene un resultado, vos estás viendo que también es de Entonces, Dios. si no tiene un resultado, no fue Dios. Esa es la prueba de solucionar. No, no es. Y ya lo hiciste. Yo creo que la carne no te va a llevar a evangelizar. No, ahí vamos. La carne Ahí no te va a vamos. llevar a orar, Aparte, la carne no te va a llevar al monte, la carne, claro. hay cosas específicas Hay que cosas que cuando son. sentís en tu corazón. Aunque te voy a decir algo, Si nos vamos a la Biblia, la carne llevaba a los escribas y fariseos a hacer todas las cosas. Y estaban en la carne. En una tradición. ¿Me entiendes? Tenían que hacerlo porque ellos estaban entonces, en la ese posición de caso, hacer a eso. la Era carne una le religión, encanta hacer la religiosidad, le encanta la Con carne. el conocimiento sin espíritu está vacío. Es como golpear al aire. Sí. Cristian, ¿no? Sí, mira, ¿cómo es el nombre del que preguntó? Claudio. Claudio. Bueno, Claudio, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, así que creo que está bien que escuche lo que él dijo. Quiero agregar también que si Dios habla contigo y sabes que de Dios, es como en realidad filtrar. Yo entiendo, filtrar la información que te está llegando. Igual yo entiendo que el impulso muchas veces de la emoción o de querer hacer algo o de sentir de repente una palabra que te entró y
y de repente el impulso por hacer algo, creo que muchas veces uno confunde con lo que sea de parte de Dios mismo, ¿no? Yo creo que cuando es de parte de Dios, ¡buah! Sí, uno lo siente muy, muy profundamente. Y hay que saber identificar cuando es algo emocional a lo que viene a ser algo que en realidad quiere Dios que hagas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y tratar de identificarlo. Yo creo que por encima de la opinión del pastor, obviamente que está lo que Dios dice, ¿no? Pero tenemos que saber identificar ese sentimiento con mucha sabiduría. Si Dios le inquietó con algo, yo creo que esa inquietud va a seguir sintiéndola. No fue algo pasajero, no va a ser algo que simplemente lo sintió y ya está, no, eso lo va a seguir sintiendo. Y si es de parte de Dios, también no estoy en ese caso hablando de lo que dijo, de que la carne, Dios no te va a hacer algo que, no te va a pedir que hagas algo que no te guste. Dios me ha pedido hacer muchas cosas que no me gustan. Al principio. Igual terminé gustando, porque Sí, claro. A eso me refería. ¿Sí? Cuando Dios me puso con niños, me dio como 8 niños, todos tenían 11, 12 años, y me dijeron, tenés que cuidar de estos niños como líder de ellos. Y de paso lo hablo, se trata de Exploradores del Rey, se llama, yo trato con niños, y hace 8 años que estoy con ellos, 7, vi todo su proceso desde 12, ya están todos haciendo 18, 19, están pasando a los jóvenes. Y a mí no me gustaba del principio, yo dije, ¿qué voy a hacer con estos niños? No me gusta, y me di cuenta que como me gustaba eso, me divertí, por mucha experiencia, me ayudó mucho. Pero ese llamado, yo no sé si fue un llamado, pero eso me surgió. No vino Dios acá y me golpeó la puerta y dice, ¿qué mira, un llamado para vos? O un sueño, una cosa, no. Simplemente me entregué a Cristo y las cosas fueron sucediendo, porque después el camino que no le dije sé y no es uno. Entonces, por ahí, por ese lado. Igual, Claudia, si yo te inquieto con algo, Claudio, yo creo, para estar más puntual en lo que preguntaste, te va a seguir inquietando. No, hay que esperar un poquito para ver si eso no fue algo emocional y que de repente fue algo por impulso emocional. La confirmación de Dios. Espera que Dios te va a confirmar o te va a inquietar. De eso no dudes. Y bueno, es lo que yo creo. Vamos, Bruno. Bueno, olha, eu concordo com a opinião dos três, né? Porque as três opiniões têm uma base, né? Que eu estava prestando na opinião dele, na opinião dele. A dele é ministerial. A dele como é que eu posso explicar? É íntimo. E a dele como é que é uma mais que está começando, né? Não digo que tu esteja, como é que é? Uma criança que está tentando achar o que é. Tá me entendendo? Sí. Só que assim, ó, o que eu quero acrescentar nas três, né? Um exemplo assim, ó, porque eu tava escutando os três aqui, eu tenho assim, para mim são 2 tipos de chamado. Primeiro, chamado a qual eu escuto e na Bíblia, né, fala, né, não me lembro aonde, alguns trechos, sobre o chamado desde o ventre da tua mãe. Então, tem o chamado ao qual Deus fala, ele próprio, conscientemente, que tu fala assim, eu sinto Deus. Quando eu vou naquela igreja, eu sinto Deus. Outros falam assim, pensam assim, não sei se é Deus que está falando comigo ou não, pode ser emoção, né? Mas assim, tem o primeiro chamado aqui, é desde o ventre da mãe. O que é? Um exemplo. Pode teu tataravô, teu avô de anos atrás, orando assim, ó, Senhor, cuida da minha descendência. Senhor, que a minha descendência seja um servo, que o meu filho seja um servo, que o meu filho do meu filho seja um servo, assim por diante. É oração e Deus escuta. Então, quando Deus fala assim através de um profeta, já me falaram isso. Me falaram assim, Deus está me mostrando que tu vai ser um grande instrumento na obra do Senhor. Só que eu olhava para dentro de mim e falei, não sei nunca nem li nem a Bíblia. Só que Deus já vinha me chamando.
Já vinham me chamando. Tinha sentido. Já tinha sentido. E um dia eu tava escutando uma pregação na rádio, assim, aquele radiozinho, vem, deixa tocar fita, assim, lá em casa, lá. Eu escutei um pastor, pai, aquela pregação me emocionou. E aquilo bradou no meu coração, que no meu pensamento, eu falei assim, se eu for um servo do Senhor, eu quero ser um grande pregador nas mãos do Senhor. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Só que com o tempo, só que eu não fui na igreja. Não estava indo na igreja. Meus pais são da igreja. Né? No caso, minha mãe, meu pai tinha faleceu não faz muito. E aí, com o tempo, eu comecei a escutar. E meu irmão começou, Bruno, vamos lá na igreja. Eu comecei a ir. Aí eu vi os jovens, todos jovens pregando. Jovem cantando, louvando a Deus, jovem orando, Deus usando o jovem. Eu falei assim, eu quero isso pra mim. Pai, aquilo ali começou a entrar dentro de mim um desejo profundo, né? Porque primeiro amor se chama isso. Exatamente, o primeiro amor. A fé, aquela fé inabalável. Aquela fé que as pessoas falam, o que você tá fazendo? Que coisa de louco. Tchê, tu vai te trancar, tu vai te privar de tudo. Não importa. Lá eu me sinto eu conheço a verdade. ¿Y qué le recomiendas al hermano? O que eu recomendo para ele? Que assim, são essas duas, como é que é? Chamada. A chamada desde o ventre da mãe dele, ou seja, se ele sente dentro da igreja e fora da igreja, ele sente sentir. Eu sinto, porque assim, outra coisa que eu ia complementar, que outra coisa que são chamados de Deus, só que as pessoas não entendem. É alguém que te evangeliza. Jesus te ama, aparece na igreja. Deus está te chamando. Aí tu fala, daí tu passa num caminho, passa por ti, atrás dele assim, Jesus te ama. Jesus sinais. Aí tu fala, meu dia não presta, isso, aquilo. Aí do nada vem uma pessoa assim, te abraça, isso, aquilo, aí tu sente uma paz assim, mas meu dia tava um caos. Tico, agora tu conversando comigo me trouxe uma paz. Ele assim, o que tu tem? Aí ele fala, não, sou evangélico. Ele assim, tu é evangélico? É assim, tu quer ir na igreja? Vamos na igreja para te conhecer Jesus. Jesus bueno, está chamando. Bruno, discúlpame, então, assim, pero no, tenemos 43 minutos y tenemos 4 preguntas más. Tá. E o que eu quero dizer para ele assim, esse tipo de duas chamadas, esse que as pessoas convidam, né? Esse tipo de chamada, se as pessoas estão convidando, assim, eu não digo que para ele ter pressa, mas não deixa tardar. Outra coisa também, o chamado quando alguém, um profeta, uma irmã fala assim, um irmão fala assim, como é que é, Deus vai te usar. Não digo que tu testa, mas não bota para trás. Claro. Não esqueça. Não se esquece, guarda no coração. Christopher, abriendo paréntesis, ¿sabe otra cosa, Christopher? Que otra cosa es que el hermano no te especificó qué fue eso que le dijeron que no. Claro, no, él no me especificó. No, bueno, él me comentó eso y como él dijo que estaba, o sea, él empezó con eso de que lo invitaron, él fue a la iglesia, le empezó a gustar y empezó a gustarle ir a la iglesia y a estar ahí, ¿entendés? Entonces fue algo que pasó, y ahí habló. Hay que darse cuenta que es un jovencito sin una pregunta. No. O sea, hay que hablar con un jovencito en el camino. En el camino. Entonces hay que... Suavecito. Bien. Ahora vos tenés que hablar también. Bueno, entonces allá voy con Claudio. Ahora voy con el hermano Claudio. Es lo siguiente, Claudio. Lo primero es que nosotros tenemos, antes de cosas, tomar en tela de juicio si ese llamado que él tenía, porque es nuevo convertido, está basado en las escrituras. Eso es lo primero, porque él está hablando de que él quería hacer algo, como que él quería hacer algo, ¿no? Que como él sabe cuándo es la voz de Dios. Lo primero es que nada más hay una sola forma de saber cuándo es Dios que habla, y es orando y pidiendo discernimiento para poder discernir cuándo es Dios y cuándo es nuestro propio yo. Y lo segundo es uno pedir señal. Señor, si eres tú que me está hablando esto, dame una señal, háblame a través de la palabra. Y irse a la Biblia es lo tercero. O yo diría que debería ser lo primero, irse a la Biblia para ver si eso está basado en la palabra, si no está fuera del margen escritural.
Porque imagínate nomás que el Señor le diga que vaya y le prenda un velón a alguien, a Santa María, un ejemplo. Está fuera de las escrituras. O que juegue un 5 de oro. O que juegue un 5 de oro. Está fuera de las escrituras. Entonces, viste, hay que ver qué fue eso y cuál fue la razón de que el pastor le dijera que no. Capaz estaba fuera de las escrituras. Ahora bien, mi recomendación, porque Samuel fue llamado, y Samuel fue llamado 3 veces. Elí era un profeta sin visión, que había perdido la visión ya, Elí. La había perdido, pero Elí tenía algo. En primera de Samuel, capítulo 3. ¿Qué le dijo Elí? Samuel, cuando vuelva y te llame, dile, heme aquí, Señor. Ahí que le está diciendo, establece una conversación con él. Me imagino que, tal y como dice la palabra, Samuel empezó a hablar con Dios. Y ahí llegó a la conclusión, el Señor le dijo todo, que iba a desechar a Elí y que lo iba a dejar a él con el puesto de profeta. Entonces, lo primero es que hay que ver si ese llamado, si está basado en las escrituras, si no está fuera del margen escritural. Lo que sea que Dios le haya dicho, que él sienta que haya dicho, que haya sido Dios, es mirar si en la Biblia está de acuerdo con eso, si no está fuera de ahí. Y lo segundo es confirmación, que el Señor le confirme, orar, meterse en oración, meterse en ayuno, pedirle al Señor. Cuando digo meterse en ayuno, no es que el ayuno le va a dar poder, ni que el ayuno, es dedicar más tiempo, Claro. dejar hasta de comer. Sensibilizar. Exacto, y pedirle al Señor que agudice su sentido, para él sentir y saber y poder discernir más. Es mi recomendación, hermano. Dios te bendiga grandemente. Vamos con el segundo. El segundo es... vámonos con el del tatuaje. Vamos con el del tatuaje. Fue terrible. Ese creyente dice, yo tengo 5 tatuajes. Déjame ver, yo tengo 1, 2. Yo tengo 4 tatuajes. Yo tengo 4 tatuajes. Me lo hice en el mundo. Ahora vamos a ver lo que dice el hermano del tatuaje. Del tatuaje acá. Para que desafío, hermano. Vamos, le paso acá para que escuchen. Le paso acá para que escuchen. La pregunta que tengo que hacer es una duda que tengo. A la gente que se hace tatuaje o tiene tatuaje, a esa persona. Él hace 2 preguntas. Gracias. Hermano Richard. No entendí el principio. Él hace 2 preguntas. Muy buenas, soy Richard. Guay. La pregunta que tengo que hacer es una duda que tengo. A la gente que se hace tatuaje o tiene tatuaje, a esa persona, ¿se va al infierno? Dice la Biblia. Gracias. ¿Me puedo levantarme un poco? Sí. Adelante. No, me voy a levantar porque no sé algo. El hermano Richard pregunta sobre los tatuajes. Él pregunta que si se hace tatuaje, que el que tiene, él pregunta el que tiene y el que se hace tatuaje, si se va al infierno. Bueno, empezamos a hablar al revés. Empezar contigo ya. No, seguimos como vamos porque yo voy dándole los cortes acá Bueno. para poder mandar las cosas. Dale, Bruno. No, ahora empezar vos. Dijo que es la misma forma. Sí. Para el corte. Y denle una base bíblica relacionada con eso. Vamos a matar la culebra por la cabeza, pero con las escrituras. Arranque, Si quieres Carlos. internet, te paso internet ahí. No, tengo. Está. Arranque, Carlos. ¿Yo o Bruno? ¿Sí? No, usted. La primera pregunta que él hace es si la persona que se hace tatuaje, son 2 preguntas en una. Él formula, la persona que tiene tatuaje o se hace tatuaje, son 2. Mira, ¿cómo se llama? Bruno. Se llama Richard. Richard. Primero, vamos por parte, como dice. Aclaremos que todos, Jack, todos son nuevos cristianos, o sea, Sí, son- sí, están claro, empezando. claro. Saca el destripador. Vamos por parte. Bueno, hablaste de un concepto de ir al infierno. Quiero especificar un poquito que, bueno, ir al infierno tiene que ver con ser salvo o no, tener la salvación o no. La salvación depende de una sola cosa: creer en Jesús y confesar que Él murió por nuestro pecado. Es una condición del corazón. La Wow, salvación. qué palabra. Uno se salva no por las obras que se hace, sino por cómo está su corazón delante de Dios.
Esa es la primera parte que yo quiero hablar contigo. Ahora, la segunda parte es que si se va para el infierno, basándome en el concepto que yo le di al principio, De los tatuajes. si se va al infierno una persona que tiene tatuaje. Una persona que tiene tatuaje viene del mundo, o sea, adentro o fuera, viene del mundo con un tatuaje y decide no quitárselo el tatuaje. Yo no creo que eso afecta su relación con Dios, ni tampoco su comunión con Dios. Porque como te dije al principio, la salvación tiene que ver con una condición del corazón, de cómo uno está delante de Dios. Y el corazón también tiene que ver con nuestro comportamiento. Obviamente, si estás bien delante de Dios es porque te comportas bien, es un ejemplo en todos los sentidos. No quiero entrar en detalle porque me voy a alargar mucho. Esa es una persona que tiene tatuaje, eso no le afecta. Y si la persona decide sacarse el tatuaje o dejarse el tatuaje, yo creo que eso no tiene ningún efecto en su salvación siempre y cuando su corazón esté bien delante de Dios, siempre y cuando el concepto de dejárselo o sacárselo tenga que ver con el concepto de guardar su salvación. Ahora, una persona que se hace tatuaje dentro de la iglesia, yo también me preguntaría, primeramente, Si se va o no. si se va o no. Yo me profundizaría en esa decisión. El por qué tú te quieres hacer un tatuaje. ¿Cuál es la necesidad de hacerse un tatuaje? ¿Cuál es el motivo de hacerse un tatuaje? Porque la persona que se hace un tatuaje, por ejemplo, Mario, que dice que tiene varios tatuajes. Tengo 4. Se hizo los tatuajes por algo específico, ¿no? Porque era fanático del evangelio. Claro. Entonces, como fanático, me hice 2 alas, cantaba en el mundo, me puse un nombre ungido, que es el que he cogido. Acá adelante me puse un de la crucifijo. cruz y todo eso. Mucha gente se hace tatuajes por llamar la atención, por destacar. Yo creo que yo nunca me hice tatuaje y tampoco me lo quiero hacer, porque mi padre me iba a sacar el tatuaje a golpe. Pero crecí con un temor hacia mi padre de no ofenderlo, pero después entendí que yo no tengo una razón, una razón razonable que apoye que me haga tatuaje. Yo conozco muchos cristianos que se hacen tatuaje. Ahora, el por qué solamente lo conoce él. O sea, si está mal el concepto que tiene en su corazón de hacerse un tatuaje, entonces esa persona al fin de cuentas se va para el infierno o no. El que decide dónde ir al infierno o no es Dios. La Biblia dice que en el cielo va a haber sorpresa en el cielo. O sea, al fin de cuentas, al momento de morir, es lo que va a decir dónde vamos o no. Como en la condición que nos morimos, es lo que va a decidir dónde vamos o no. Las obras que hicimos van a quedar sin efecto si nuestro corazón está mal delante de Dios. Si me hice tatuaje o no, en el infierno veremos si voy a estar. Vamos, grito, ¿verdad? Es que, como dice Pablo, muchas cosas me es lícito, pero no mucho me conviene. Por mi concepto personal, por mi experiencia con Dios, por muchas cosas que yo he vivido, mi opinión personal, mi consejo personal, una persona que es cristiana, que si tú no tienes tatuaje, mi consejo personal es que no te la hagas. O sea, no hay una razón ni bíblica ni una razón razonable para hacerse tatuaje. O sea, no hay un por qué marcarse el cuerpo, y el que tiene tatuaje no puede donar sangre. O sea, hay muchas cosas Sí, se puede donar. después de un cierto tiempo. Sí. O sea, conlleva muchas cosas hacerse un tatuaje, y mi consejo es no, para un cristiano no conviene hacerse un tatuaje si no tiene. No es necesario. No es necesario. No es necesario. No hay necesidad de hacerse un tatuaje. Y si tú tienes tatuaje siendo cristiano, sacártelo tampoco no le veo necesidad de sacártelo. Porque ni una cosa tiene que ver con la otra, ni nada. Ni nada, no tiene nada que ver. Pero si no tienes tatuaje, mi consejo es no te lo hagas porque no hay necesidad. Exacto. Dale, Christopher. El asunto sobre la salvación no depende del tatuaje. Eso es como el hermano decía acá, decía, va de tu corazón, de cómo tú estés con Dios. Solo que los tatuajes, en mi forma de ver, mi opinión, es una clase de vanidad. Una persona se hace para sentirse más bonito, no tiene otro sentido a no ser la vanidad.
A mí me parece eso. Ahora, bíblicamente hablando, Y- hay mandatos bíblicos que lo prohíben. Que no marques tu cuerpo. El templo No, de- lo dice literal. Sí, pero, o sea, mi forma de ver, yo voy al asunto a veces cuando es algo personal, porque a veces lo tomo personal conmigo. Vos tenés tatuaje. Yo he tenido amigos tatuadores muy buenos que me han dicho, te regalo un tatuaje. Incluso a veces yo miro los tatuajes en los y yo soy muy amigo, pero siempre que yo voy a pensar algo así, hay una cosita que me está pinchando, que me deja incómodo con esa situación. Entonces yo creo que lo único que te afecta, o sea, no sé cómo explicarlo, pero tipo, si vos no estás convertido y tenés los tatuajes, te convertís, o sea, es una cosa diferente a ser un cristiano y hacerse un tatuaje. Para mí hay dos situaciones diferentes, pero yo creo que la salvación no te la quita. La salvación es tu corazón con Dios, es como tú estás con Dios, es como tú representas a Dios acá y la relación que tienes con Él. Depende de otras cosas que son mucho más importantes que tu tatuaje. ¿Listo? Voy. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijeron los chicos y tu salvación no va a depender si tenés un tatuaje, si te hiciste un tatuaje, si te vas a hacer un tatuaje, no va a depender tu salvación de eso, si no tiene nada que ver. También estoy de acuerdo que de cierta forma que uno hace un tatuaje, el tatuaje en realidad lo hacemos para mostrar. Claro. O sea, ¿qué quiero expresar con eso? Y voy con la palabra que dijo el hermano primero, que en realidad Pablo dice, todo puedo, pero no todo me ayuda, conviene, claro. no todo me conviene. Entonces hay que ver el motivo. Tú decís, no, quiero ponerlo acá porque se vea, o que tengo un brazo, no sé, depende del corazón. Y si alguien te llega a hablar de Levítico, porque eso está en la palabra Levítico. Yo le voy a dar un palo con Levítico. Dice así. dice así el Levítico. Me gusta jugar con eso. Dice, ¿y cuándo estaréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales? Voy a leer un pedazo grande para que se entienda lo que está planteando Jehová en ese entonces. Voy a decir Jehová, incluso está de... Sí. Voy. Y en el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el quinto año comeréis el fruto y él para que haga crecer su fruto. En el Jehová, 28 dice lo del tatuaje. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos. No, sí, bien. No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y acá viene. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Si de repente alguien te habla de este versículo, ¿cómo es el nombre? Levítico. El nombre del muchacho. Richard. Richard, si alguien te habla de este versículo para decir que no te hagas un tatuaje porque Dios lo prohíbe, entonces tendrás que seguir las reglas que dice acá también, que dice que no te afeitarás y no te vas a cortar el pelo. Así, o sea, vas a tener peludo. no te vas a hacer un tatuaje, pero vas a tener el pelo largo, la barba acá. Hay cosas que hoy las hacemos de forma común y por natural. higiene y en fin. Este versículo no cuenta para nosotros. Eso no está dándote un permiso a hacerte el tatuaje, pero de todas formas hay que ver cuál es La intención. de su corazón para hacer el tatuaje. Todo va en la intención. Exacto. Entonces, por ahí, Richard, eso lo voy a hacer con tú, porque creo que está más lo que decís que lo que Está más que claro. hemos hablado. Está muy claro eso. Bruno. Olha, eu sempre vou dizer a opinião de vocês. Então, Bruno, ahí mismo el Levítico dice de los cabellos largos.
Es que se hizo tatuaje, entonces tiene que dejar la cabeza. Só que porém assim, ó. Sí, barriga. Só que porém assim, ó. Uma coisa assim, ó. 603, cosa de los Son No, no, 613, no me entre afecto. Levítico, Deuteronomio y número hay 603 leyes. Não, Que assim, la ó. gente habla nada más de la mosaica. Levítico, claro. Deuteronomio y número hay 613 leyes. El Bruno está con Assim, ó, tá. Dale, Bruno. Ó, assim, ó, um exemplo, assim, a questão da tatuagem, como cada um falou aqui, ó. Eu acho que não afeta a salvação. Não afeta a salvação por quê? Porque a salvação é pela fé. A gente sabe que a fé que é aquele que crê que Jesus é o único suficiente Salvador. Ahora, la vanidad Então, afecta assim, la salvación. a fé, só que assim, ó, uma pessoa que for fazer uma tatuagem que conhece a Jesus, ele vai ter um conflito com ele mesmo. Porque assim, ó, são dois campos, o campo intelectual e o campo emocional. Aí depende como é que tá o teu campo intelectual. Se o teu campo intelectual já pactua, já tá concordando com as opiniões dos outros, com o conselho do fulano, do Beltrano, ele vai fazer. Por quê? Porque a nossa carne, ela tá inclinada para as coisas desse mundo. Então qualquer opinião, um conselho, por isso que eu digo, a gente depende com quem a gente anda, a gente vai aprimorar, vai andar com a pessoa, vai andar com o outro anda, vai falar, vai se expressar. Então, ou seja, o que eu aconselho para ele é assim, ó, se ele tem tatuagem, fica tranquilo. Ele conhece Jesus, já é batizado, fica tranquilo, acalma o coração dele, fica sossegado. Mas o que eu posso passar para ele? Olha, eu não aconselharia ele fazer a tatuagem, mas se ele quiser fazer, é a opinião dele. Mas se ele me fala, Bruno, o que tu acha? Eu falo, não faz, né? Eu acho que assim, ó, porque assim, ó, uma tatuagem é que nem maquiagem. Por quê? Maquiagem é que assim, ó, um exemplo, maquiagem, olha o nome, maquiagem, maquiar uma imagem, tapar uma imagem, é tu o quê? É tu acrescentar algo o que teu criador fez. É a mesma coisa que você tinha. É a mesma coisa, Deus te fez assim, tu é perfeito. Ah, vou colocar alguma coisa a mais. Parece que tá faltando alguma coisa a mais. Né? Então penso que assim, ó, no campo intelectual é isso. E no campo emocional é quando desce, a pessoa assim, eu tenho certeza. Aí assim, ó, um exemplo, eu vou fazer tipo um exemplo, muitas pessoas falam assim, eu quero fazer um palhaço. Aí vai um irmão aconselha assim, não faça palhaço. Sabe que palhaço é um matador de policial? Não faça, quero fazer uma caveira. Não faz uma caveira. Sabe que o símbolo de uma caveira é morte. Né? Ah, não, porque baixou no campo emocional. Então a pessoa decretou isso. Então assim, ó, eu sempre penso, o que eu aconselho a pessoa? Cuida com quem tu anda, cuida com o que tu escuta. Né? Porque assim, é duas batalhas. Espiritual e carnal. A Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto para guerrear, para te defender, para estar contigo, para te suprir. Mas se tu dá vontade, legalidade para a carne vai ceder e tu vai fazer o que a carne quer. Né? Essa é a minha opinião. Né? Tipo, o que eu deixo para ele, né? Se ele for fazer, é a decisão dele. Não quer dizer que vai afetar a salvação dele. Bueno. Né? Mas é que assim, ó, eu sempre aconselho. Tu é perfeito do que Deus te criou. Da forma que Deus fez tu nascer do ventre da tua mãe, tu é perfeito. Para mim, tu não precisa de mais nada. Isso eu deixo para ele. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Não, perdão. Aí, aqui, ó. Perdão. Aí, biblicamente, tem aqui, ó. Deixa eu só ler aqui um trechinho. Dale. Perdão, só para não tomar o espaço. Sí. Aqui, ó. Aparte, él le gusta que busquen la Biblia. Entonces, claro, porque tenemos que dar una base bíblica. Aqui, ó. Porque denme un refresco a mí, porque me tienen... Eu só vou ler um trechinho para não Dale, tomar muito tranquilo. espaço. Tómate tu tiempo, lee. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19 ao 20, que diz assim, ó, acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorifique a Deus no vosso corpo. Bien. ¿Le agregas algo a ese versículo? ¿Le vas a agregar algo?
Olha, a la lectura. nesse versículo, assim, eu creio que assim, ó, que quando a pessoa voltar ao batismo, quando a pessoa se batiza, aceita, como é que é, Jesus, Primera de Corintios, ¿cuál? capítulo 6, versículo 18, 19, se eu não me engano. Mm. Aí o que acontece? O Espírito Santo já faz parte dele. Ou seja, a Bíblia fala que a gente somos uma casa, né? A Bíblia fala todo aquele que ouve as minhas palavras como é que é comparado a um homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha. Então, ou seja, se Jesus fala que todo aquele que ouve a palavra que constrói essa casa, ou seja, nós somos uma casa. E quem vem habitar é o próprio Deus, o Espírito Santo. Então, ou seja, de acordo com as escrituras que Deus fez o homem no jardim, a sua própria imagem e semelhança, em Cristo, e quando Adão e Eva pecaram, foi corrompido, mas não foi destruído. Mas em Cristo Jesus a gente somos uma nova criatura, ou seja, Deus reformou a casa, ou seja, o santuário dele. Ou seja, para mim, não precisa do quê? Do enfeite. ¿Es eso? Bueno, allá voy. Lo primero es lo siguiente. El versículo que acaba de leer de 1 de Corintios 6 se refiere más adelante al adulterio y la fornicación. No tiene, cuando habla de que somos templo del Espíritu Santo, es que nuestro templo no puede ser entregado a una ramera, a una prostituta, porque los corintios se estaban acotando con prostitutas. Los cristianos teniendo relaciones con personas de la vida alegre, antigua, se acostaban con ella. Entonces, ese versículo está un poquito fuera para esta base. Somos templo del Espíritu Santo, sí, pero la corrección va directamente a 1 de los Corintios, va directamente a adulterio, fornicación y tener relaciones, unirse con otra persona. Ahora bien, bíblicamente hablando, para el hermano Richard, vamos acá. Mira lo que dice Levítico 19, te lo voy a leer textual. No te hagas rasguño en vuestro cuerpo, ni te imprimas nada dice así, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por los muertos. Ojo, por eso hay que leer con cuidado. Por los muertos. Yo no quisiera profundizar en eso, pero eso tiene un sentido también. Por los muertos, ajá. Ni te haga señal alguna. Yo soy Jehová tu Dios. Número uno, aquí hay que tomar dos cosas. ¿Para quién son estas normas? Para lo levítico. Los levitas eran los que ministraban en el templo y tenían que vestir de una forma diferente a los demás gente del pueblo. Ahora vamos a Deuteronomio 14:1. Miren cómo cambia. Deuteronomio es para todo el pueblo ahora. Y dice de la siguiente forma, el mismo mandato. Eres hijo del Señor tu Dios. No te haga corte en la piel, ni te raspe la cabeza en honor a los muertos. Ya ahí no hay tatuaje. Pero siempre está apuntando. ¿Qué les ha dicho acá? Que el mandato para el pueblo en general era uno, que está en Deuteronomio 14, y de los levitas era otro. El levita no podía dejar de ser la barba. El levita que administraba en el templo tenía otras cosas. Entonces, en Primera de Levítico son mandatos directamente para los levitas. Hay otras cosas, por eso son 613 mandamientos. Entre ellos hay como 5 o 10 diferentes. Y ofrenda diferente formas de darla. No lo confunda más porque no lo confunda. Entonces, hermano, yo te voy a ser sincero. Literal, la Biblia en el Nuevo Testamento no señala nada, ni lo menciona. Pero ahora bien, es lo mismo que todos han dicho. Hay necesidad de hacerme un tatuaje. Es igual, por ejemplo, la coca es súper dañina. Más dañina que la cerveza, más dañina que todas las demás bebidas. Y la Pepsi también. Mira dónde nosotros le estamos tomando. Nos van a demandar. Simplemente para la calor, ¿no? Simplemente para la calor. Entonces hay cosas con las que la palabra es flexible. Nosotros estamos acabando con el templo del Espíritu Santo, se pudiera decir. Pero cuando Levítico habla, cuando Corintio habla, Corintios 6, es directamente refiriéndose al adulterio. Hermano, no hay necesidad de hacerse un tatuaje como creyente. Yo tengo 4 tatuajes. Si no fuera tan doloroso borrármelo, me lo borrara. Pero duele más borrárselo que hacérselo. Y como para mí eso no significa nada, la Biblia sí no te condena nada, ni te dice que no te lo haga más que en estos versículos. Y si nos vamos a Levítico, tenemos que ir con la barba, con el cabello, tenemos que ir con todo, porque no podemos, como dice el apóstol Pablo, tomar una sola parte de la ley. Tenemos que tomarla toda si decidimos tomarla. Dios bendiga, hermano. No hay necesidad de hacerte tatuaje. No necesitamos los creyentes hacernos tatuajes, ni hacernos muchas cosas.
Pablo le dice a los Gálatas que no usemos la libertad con la que Dios nos ha llamado como ocasión para la carne y actuar con libertinaje. Pero si Dios te bendiga. tenés, no te va a perder la salvación por eso. Si tiene tatuaje no pasa nada, yo tengo 4. Sí, yo también tengo. Yo tengo 4. Yo tengo muchas ganas, hace muchos años, tengo ganas de hacerme una raya en la cabeza y digo, pues, ¿qué necesidad? Digo, Bueno, vamos con el segundo mandato. Eu sou do fora desse El tercero. mundo, porque eu não tenho. Con la tercera pregunta, vamos con la tercera pregunta. Recién la tercera. Sí, son 4. Son 4. Es que ustedes hablan demasiado. No hay una cosa que hable más que un evangélico. Bueno, acá vamos con la tercera. Este hermano dice, creo que es Kevin. Kevin no, vamos con Kevin. El otro es bien profundo, el otro es de la lengua. Vamos con Kevin. Kevin dice si es necesario bautizarse para tomar la Santa Cena. Den cita bíblica, que todos tienen cita bíblica para eso. Dice Kevin, es necesario bautizarse para tomar la Santa Cena, dice Kevin. No. Pregunta si Sin bautizarse. Sin bautizarse, dice Kevin. Acá tienen para que escuchen bien la pregunta. Também não sou o primeiro. Para que escuchen bien ahí lo que dice Kevin. No voy a empezar. es muy bajo, pero escuchen ahí. Kevin es el niño del poloché negro, de la remera negra. El poloché solo yo lo conozco. El poloché. La duda dice que si es necesario para tomar la Santa Cena y qué apoyo bíblico tiene eso. Claro. Entonces denle ahí durísimo. Bruno. Não. No, empezá. Sou eu. Sí, Empieza vos. empezá. Olha, Vamos a hacerlo breve, lo más rápido posible. em questão assim, ó, sobre o batismo para tomar Santa Ceia, assim, ó, não tem relato bíblico, né? Não achei, né? Mas, Dale duro, Bruno, dale. mas é que assim, ó, eu penso que assim, uma pessoa para tomar Santa Ceia, ela tem que ter consciência, né? Saber o que é em questão ali sobre a Santa Ceia, quando Pablo fala ali, questão Prende el teléfono para tomar una foto. muitos cansados, muitos doentes, né? Não poucos que dormem, né? Ele fala sobre isso, né? Só que em questão assim, ó, uma pessoa quando é batizada, quando tá tomando Santa Ceia, ela já tem vamos botar que seja um conhecimento, já tem como é que é, uma aula, já teve bastante aula, já foi bem aprendizado na questão sobre a salvação, como se comportar da igreja, como respeitar as escrituras, andar de acordo com os mandamentos, né? Então, assim, ó, em questão da Santa Ceia, uma pessoa que foi uma, duas, 3 vezes, eu não sei se deveria ele tomar, né? Porque ele não tem noção do... Exacto, es un asunto de conciencia. según Né? lo que Tipo, vos se ele decís. quiser tomar, ele pode tomar, né? Él tiene que saber qué es la Santa Cena. Isso, ele tem que saber, né? Ele Más tem que... necesario entender lo que él está haciendo. Claro, porque assim, ó, porque é uma coisa séria, né? Envolve o mundo espiritual, envolve como é que é a vida dele, né? Porque se a gente for ver as escrituras ali como ensina, né? Muitos que estão dormindo, muitos que estão doentes, né? Então, né, por falta de conhecimento, né, a Bíblia fala, né, sobre, se for ler a carta de Coríntios ali, é uma igreja que era forte, cheia dos dons, cheio de pessoas que já sabiam de coisas ali, mas só que era uma igreja perdida. Uma igreja que ia só para comer, só para beber. E Paulo ele dá esse conselho, ele dá ele fala esse texto aí, porque tinha pessoas que tinham divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Cristo. Daí Paulo fala assim, ué, Cristo está dividido? Eu sou de Paulo, eu sou de Pablo, eu sou de Cefas. Por causa Cristo é dividido? Então, assim, eu penso assim, ó, pessoas que não tinham discernimento, conhecimento naquele momento. Então, o que eu aconselho para ele assim, ó, vai na igreja, se tu tiver dúvida, se tu vê
vocês não estão passando com pão, com cálice, e tu tiver dúvida, e a Bíblia fala tudo que tem dúvida, não é fé, não é de fé, né? Ou seja, é pecado, né? Então, assim, eu penso assim, ó, se ele tem dúvida, ele não pega. Não pega. Mas se ele, eu quero, eu não tenho dúvida, e eu já tô sabendo, é decisão dele. Se ele quiser, ele pega. É uma decisão dele. Eu aconselho que assim, ó, ele sempre, decidir se o coração dele acusa, se tiver dúvida, ele recua, né? Porque é melhor recuar quando tiver dúvida do que fazer alguma coisa que pode deixar ele triste, acontecer alguma coisa com ele, né? Consecuencias. Uma consequência, né? Esse é meu parecer, eu deixo. Cristian. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la hermana acá, obviamente. Hay una parte acá que habla en Romanos. Lo perdí. Acá, Romanos 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo le llamaban el muchacho? Kevin. Obviamente él recién se está empezando a congregarse y eso, ¿no? Bueno, Kevin, según el versículo que leo acá, y lo voy a explicar en ese punto, aunque estoy de acuerdo con todo lo que dijo, quiero agregarle solamente esto. En realidad, la Santa Cena lo que hace la congregación es tratar de llevar la Escritura paso a paso. Entonces vos tenés que tomar unos pasos antes de tomar la Santa Cena. No te va a hacer más hijo de Dios, ni menos hijo de Dios. Toma la Santa Cena. Eso no te va a cambiar. Entonces, bueno sería que tú, primero, siguieras los pasos establecidos. En este caso, yo estoy de acuerdo con lo que muchas congregaciones lo toman, es para que tú entiendas en realidad que se trata del bautismo primero, para después tomar la Santa Cena. Hay partes en donde Pablo lo explica, habla también de las personas que se apresuran en tomar la Santa Cena. También habla en Corintios sobre cómo debemos tomarla, qué tenemos que mirar hacia adentro. Quiero hacer una respuesta simple para no profundizar en nada, pero digo que hables con tu pastor o el pastor que te está guiando en este momento, que le preguntes a él, fuera de las opiniones que hemos dado, que he dado con el hermano que creo que es esa. Yo creo que no está mal que tú primero te bautices, entiendas lo que es el bautismo para después tomar la Santa Cena. No vas a hacer más y no vas a hacer menos si la tomas o si no la tomas. Pero está bueno que primero entiendas cosas antes de empezar a tomar. Y es eso. Me toca. Bueno, lo primero es, ¿cómo se llama el gurí? Tú le diste a Christopher ya. Kevin, lo primero es que vámonos bíblicamente hablando. Como hablábamos ahorita sobre la cena del Señor. Lo primero es que hay que saber, como expliqué, qué es la cena del Señor. La Santa Cena era una celebración judía, que era el día de los panes sin levadura, en el cual se conmemoraba la salida, la libertad del pueblo de Israel hacia Egipto, de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, en resumen, toda la familia se juntaba ese día y tomaban la Santa Cena, o tomaban la fiesta de los panes sin levadura. Es llamada Santa Cena o la Cena del Señor porque fue la última celebración. Jesús participó en muchísimas. Ahora, Jesús, así como puso un antes y un después de Cristo, empezó a enumerar el calendario desde el año 1, desde el año 0 hacia el 1, después de la muerte de Cristo, hasta ahora que vamos en el 2024. Así mismo aconteció con lo que era la celebración judía. La celebración judía era el día donde se celebraba la salida del pueblo de Egipto, su liberación. Por pura coincidencia, fue ese mismo día
que en Dios no hay casualidad, pero dije un decir humanamente, ese mismo día es la última cena que toma Jesús con los amigos, con los demás. Era una celebración judía donde había mucha abundancia de comida. No era un pedacito de pan y un vasito de cosas, no, nada de eso. Tanto así que Pablo en los Corintios inicia reclamando en el versículo 21 y le dice que cuando toman la cena del Señor, no le están tomando. ¿Por qué? Porque unos se adelantan a comer de más y actuaban con glotonería, y otros entraban y bebían de más y se emborrachaban, lo que significa que la Santa Cena del Señor siempre hubo bebida alcohólica. Eso es otra cosa. Número 2, Pablo se va más adelante y le dice, cuando hace la reclamación, que él recibió del Señor lo que le está enseñando, que la última vez, así mismo explica, que la última vez que Jesús murió, partió el pan, sirvió el vino, etcétera, 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 y le hace énfasis que muchos no saben, que muchos están enfermos, y es por la falta de discernimiento, como explicó Bruno hace un momento, como dice Bruno, que muchos no sabían discernir lo que estaban comiendo. Lo primero, para tomar la Santa Cena, la Biblia no existe en toda la Escritura un versículo que diga que hay que estar bautizado para tomar la Santa Cena. ¿Saben por qué? Porque esos son mandatos de hombre. Eso no existe en la Biblia. El hombre pone de que el ser humano debe de dar fruto, que debe de ser bautizado. Ahora bien, ¿por qué la persona no es bautizada en el mismo instante? Como establece la palabra, todo aquel que creyera y fuera bautizado. La gente creían y en el mismo momento se le predicaba, este Jesús de Nazaret, este fue el que murió y resucitó por tu pecado. Dios lo levantó de los muertos y hoy en día Él reina e intercede por nosotros. ¿Crees en Él? Sí, eres bautizado al instante. Era todo. Por eso se fusiona con Corintios cuando Pablo dice que ustedes no disciernen. Todo aquel que come y bebe sin discernir lo que está comiendo y está bebiendo, para sí mismo acarrea condenación. Muchos utilizan esto para hablar de comer y beber indignamente, que no se aplica porque cuando comieron y bebieron todos los discípulos eran indignos todos, excepto Juan. Pedro lo negó, Judas lo vendió y comió la Santa Cena. Y todos los demás salieron huyendo y lo abandonaron. Eran dignos ellos. Todos eran indignos. Entonces, cuando habla de indigno, es de no saber, de no discernir, de no conocer. Entonces, todo creyente, para poder tomar la Santa Cena, debe de saber quién es Jesús. Debe de saber cómo murió. Y que en el momento de la Santa Cena no se renueva un nuevo pacto, sino que en ese momento lo que se celebra es su muerte y resurrección. Se conmemora ese momento. Aparte de que es una celebración judía que se sigue celebrando hasta la fecha de hoy. No ha cambiado. Los judíos la siguen celebrando, es toda su fiesta. Entonces, ahí vamos, hermanito Kevin, ¿no? Bíblicamente hablando, no hay nada que diga en toda la palabra que tú tienes que ser bautizado para tomar la Santa Cena. Eso lo impusieron los hombres, al igual que tú tienes que esperar un tiempo para ser bautizado. También lo pusieron los hombres. El eunuco se encuentra con Felipe leyendo el libro de Isaías. Molido fue por nuestro pecado, destruido y esto, que lo otro. Y ahí le pregunta al eunuco, le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que lee? No, yo no entiendo, le dice el eunuco. Ese Jesús, eso que profecía de Isaías, habla de Jesús, el que murió reciente y resucitó. Yo era uno de sus discípulos. Me imagino textualmente la palabra que le dijo Felipe. Entonces, ese que está ahí es el que yo estoy predicando. ¿Tú crees en él? Sí, yo creo. Entonces el eunuco le dice, ¿qué? Bueno, ya creí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice Felipe, nada. Entonces fue bautizado en el instante. El eunuco al instante podía celebrar de la cena del Señor. No porque fue bautizado, sino porque sabía quién era Jesús. Y Felipe le resumió y le habló de todo lo que Jesús hizo en ese momento. Entonces, para tomar la Santa Cena, mandato de hombre es que es necesario ser bautizado. Pero en toda la palabra no hay un solo versículo que diga tiene que ser bautizado para tomar la Santa Cena. Sí hay un versículo que diga el que creyere y fuera bautizado será salvo. Punto. Tú crees y eres bautizado al instante. Nosotros los cristianos somos los que hemos impuesto esas ciertas reglas para bautizar a las personas, pero en la Biblia no se encuentra nada que diga que tiene que tomar un tiempo para ser bautizado. Los bautismos eran al instante. Otra cosa, ¿cuáles de los discípulos, aparte de Jesús, fue bautizado? Mencióneme uno. La Biblia no lo menciona. Ah, no lo menciona. Pero seguramente se bautizaron. Ah, no lo menciona. Quien estaba bautizando. La Biblia no lo menciona. Quien estaba bautizando. O apóstolo de Jesus. Quien estaba bautizando era Juan el Bautista.
y bautizaba para arrepentimiento. En el bautismo solo se figura en toda la palabra, dice Jesús fue bautizado, no dice que todos fueron bautizados. Claro, porque no se menciona. Entonces, bíblicamente hablando, no hay nada que compruebe que los discípulos fueron bautizados. Ahora, si hay algo, los discípulos tenían niveles. Los discípulos fueron llamados como testigos y apóstoles. Claro. Ellos iniciaron en ese nivel. Pero bíblicamente hablando, no hay nada que demuestre que ellos fueron bautizados. Sí. Y quien estaba bautizando era Juan el Bautista para arrepentimiento. Luego se implementa el bautismo, ¿para qué? Para salvación a través de Jesucristo. Entonces ya es otro bautismo. ¿Ya entendieron? Los discípulos, no hay registro bíblico que diga que le toca a Cristian, porque no, a Cris não. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho assim, ó. Sí. Claro, a escritura não fala a questão sobre o batismo dos apóstolos, assim, ó. Mas eu creio que eles foram batizados. Eu também. Eu creio que assim, ó. Ahí está el asunto del yo creo. Sim. Peraí. Deixa eu só falar aqui, ó. Um exemplo. Se o apóstolo Pablo, foi batizado, por que os apóstolos... Se Jesus foi batizado, que não tinha nenhum pecado, porque o João Batista veio batizando para a remissão do pecado, né? Se te fijas, Só que assim, ó, peraí. Aí, pra te ver. Aí, quando Jesus, olha a cena, quando Jesus chegou perto dele, e ele falou assim, ó, tu vem ser batizado por mim, eu preciso ser batizado por ti. Aí Jesus falou assim, ó, e Jesus falou, eu não preciso para o é necessário. Aí ele batizou. Só que assim, ó, eu penso assim, ó, se Jesus foi primeiro, por que os apóstolos não foram batizados? Porque la Biblia no lo dice. Lógicamente Entonces, ese es el problema. É que assim, vamos, le toca a Cris ahora, porque no. Entonces, eso solamente yo hablo de cosas que no están registradas en la palabra. Y nosotros, como buenos creyentes, no podemos hacer una doctrina de algo que no está registrado. No, claro. Porque es un evangelio diferente al que está establecido. Y todo el que hace o predica un evangelio diferente al que la Biblia nos prueba. Sí, claro. Hay cosas que debemos simplemente omitirla y cuando lleguemos al cielo preguntarle a los apóstoles si fueron bautizados. Vamos por orden porque Cris Ah, tranquilo. Um exemplo que assim, em questão disso. No, porque si no vamos a alargar mucho y se va a confundir mucho. Eu quero fazer uma pergunta assim, ó. Él quiere... Eu quero fazer uma pergunta assim, ó, antes é como ele falou assim, ó, um exemplo. Claro, fique sin discusión. Sem discussão. Claro. Peraí, é que a questão é que assim, ó. Como é que é? Me fugiu da minha. A questão assim, ó, a Bíblia fala assim, Jesus sabe da vida que ele vai vir? Eu quero saber. É só uma suposição. A Bíblia fala assim, ó, como é que é a questão da vida do Filho do Homem. Nem os anjos, ele próprio falou, nem os anjos sabem, e nem o Filho, a não ser o Pai. Tá, aí eu quero saber, Jesus sabe que ele vai vir? Cuando él dijo eso, él no lo sabía porque estaba acá en la tierra. Tá. Agora ele sabe, né? Agora ele sabe. ¿Cómo sabemos? En el momento en que él lo habló, no lo sabía. Pero ¿cómo sabe que él sabe? Porque él está a la diestra del Padre. ¿Y qué tiene que ver? Pero o sea... Não, mas aí eu concordo contigo. Pero el asunto es que si vamos a seguir el tema, vamos a desviarlo de Kevin. Hay algo que quiero... No se puede comprobar, pero ahí queda. Eu concordo contigo. Queda así mismo. Mario, vamos, si nosotros estamos... Es la misma lógica, no, pero es la misma lógica tuya. Entonces vos te estás contradiciendo porque ando con tu lógica. Yo estoy diciendo que nada lo acredita, que nada lo afirma. Yo acabo de aclarar, nada lo afirma, pero él está a la diestra del Padre. En el momento que él estaba acá, era una cosa, nada tiene que ver con los apóstoles en ese momento. Si nos fijamos, son cosas muy diferentes. Claro. El bautismo de Juan el Bautista
era uno y el bautismo de Jesús Es es otro. 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 Claro. Mira, Es que yo nem te Jesus digo, assim, ó. seguimos sin saber si él lo sabe. É que nem Jesus assim. ó. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a seguir, porque si no- vamos a seguir, vamos a seguir. Se va a confundir, porque- Seguir. No, o sea, No, argumentos es que no dio su nosotros opinión y yo tampoco. ninguno. O sea, argumentos bíblicos no hay. Pero yo creo que el proceso que Jesús pasó, Jesús, a pesar de ser un maestro, de ser el hijo de Dios, él pasó por un proceso. Él Está hablando escuchaba. del bautismo y de la Sí, Santa Cena. de la Santa Cena Bautismo. Él pasó por el proceso de escuchar la palabra, después él pasó por el bautismo, él fue por la muerte de él que representa la Santa Cena, y él no dice que sean bautizados, pero no hay en la Biblia un lugar que diga que hay que ser bautizado. Pero es bueno tener el conocimiento. Es bueno tener el conocimiento, porque vos tenés que saber lo que estás haciendo también. Claro, No lo vas a tomar exactamente. O sea, eso representa una cosa también. Representa, porque él dice que lo hagan en memoria de él. Claro. O sea, entonces vos tenés que saber lo que está representando y eso que estás haciendo. Entonces, a pesar de que no dice, es bueno que la persona tenga un inicio, claro, un inicio y tenga un proceso hasta llegar a la Santa En Cena. resumen, para tomar la Santa Cena, lo único que tiene que saber qué es la Santa Cena, tiene que ser doctrinado y punto. Si la doctrina duró 5 días, ya. Si duró un día, ya. La del eunuco duró horas. Ahora, el eunuco tenía conocimiento, el eunuco estudiaba la ley. Pero aparte hay cosas más importantes, porque mismo dice la Biblia que si vos tenés algo contra tu hermano, que primero vayas y le pidas perdón. Entonces, Claro. Eso te está mostrando que vos también tenés que tener un conocimiento antes de hacerlo. No es, es porque Jesús murió y partir el pan y comí. No, es que la palabra dice claro, el que come y bebe sin discernir, oye bien, ¿sabes lo que dice el NIL? Es saber lo que tú estás Lo que haciendo. estás haciendo, claro. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que todo lo que le estaban pasando a los demás era porque no sabían, no discernían. Vuelvo y repito, en los versículos 17 para allá arriba, ellos se embriagaban, se emborrachaban. ¿Tú sabes que le da un battery a una gente que se emborracha, que toma demasiado y puede hasta perder la vida Bueno. de una borrachera? Y ahora, ¿Sabe que le causa úlcera? Que se le daña los riñones, que se le daña el hígado. Pudieron haber sido esas enfermedades. Porque No. hacían era un desorden. Por eso de ustedes hay muchos enfermos. Ustedes vienen a emborracharse, vienen como glotón, la barriga casi se le explota. Yo quiero añadir algo que antes de terminar bueno, no sé si vamos a concluir porque siempre sacamos algo de lo que decimos. que no tiene nada que ver. Pero yo no quiero, o sea, la idea no es confundir más a la persona, sino Claro, exactamente, ese es el punto. llevarle a un punto donde todo lo que decimos pueda coincidir, porque esa es la idea. Sí, Y ayudarlo a él. Lo que yo veo, lo que todos hemos dicho, hay un punto clave que estamos obviando, es que lo queramos o no, tanto el bautismo como como la Santa Cena es un acto simbólico. Las dos cosas son simbólicas. O sea, como dijimos en todo lo que las preguntas que hemos dicho al principio, eso no afecta a tu salvación. O sea, el que murió y aceptó a Cristo en el momento y no pudo ser bautizado, obviamente va a ir al cielo si lo hizo de corazón y se arrepintió y confesó que Jesucristo es el Señor. Porque muchos murieron así, no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Es un acto simbólico, es algo que representa algo en tu vida, algo en tu vida. El bautismo representa un inicio en tu vida, pero ese inicio pudo haber comenzado antes. O sea, casarme con mi esposa públicamente es un símbolo de que yo me comprometí con ella, me comprometí a serle fiel, me comprometí a servirle, me comprometí a vivir toda mi vida con ella. El bautismo es lo mismo, o sea, yo me estoy comprometiendo a servir al Señor. Es un inicio de decir, mira, yo quiero vivir para el Señor, quiero servir a Dios. Tomar la Santa Cena es una simbología de que yo estoy diciendo, estoy afirmando y confirmando de que yo creo que Jesús murió por mí y dio su vida por mis pecados. El orden, Sí, pero el orden, eso es lo que él preguntó, el si hay orden, una base bíblica. pero el No orden, hay una base bíblica para impedirlo. el orden lo pone cada persona. O sea, yo creo, con respecto a lo Pero que... es doctrina de hombre, entonces... Pero contradictoria a la escucha, Biblia. Mario, con respecto a lo que dijo Mario, que obviamente todo lo hemos dicho,
tú no puedes tomar algo, tú no puedes tomar la Santa Cena sin saber lo que vas a tomar. O sea, Exactamente. una persona que escuchó una sola vez hablar de Cristo y vio que están tomando la Santa Cena, no es conveniente que esa persona tome la Santa Cena porque no tiene un concepto bíblico de lo que representa. Entonces, que lo queramos o no, hay un proceso, hay un orden. Exacto, ese fue un Tanto punto. para bautizarte como para tomar la Santa Cena. Entonces, si estás tomando la Santa Cena y no sabes por qué lo tomaste, porque no te bautizaste. El que se bautiza es porque Claro. sabe por qué se está bautizando. Claro, exatamente. Entonces hay un orden. Yo sé que estamos decir que por doctrina de hombre estamos generalizando demasiadas cosas cuando decimos, no, está puesto por doctrina de hombre. La doctrina de hombre tiene un punto conveniente, vamos a decir, ¿no? Un proceso conveniente. Ahora, la pregunta que él hizo fue la siguiente. Pero ¿Se puede tomar la Santa Cena sin ser bautizado, sí o no? no es conveniente. No, sí o no. ¿Se puede tomar sí Es o que no? yo no puedo Lo decirte. dice la Biblia. No. O sea, una cosa que la Biblia no hable, otra cosa que no es conveniente. No. Es que acá hay algo, ahí es que se entra en conflicto cuando nosotros tenemos una mentalidad. Yo no discrepo con que no haya un orden. O sea, nada le impide. Una cosa es un orden. Sin Ahora, discusión, sin la cosa discusión. Claro, claro. es que nuestro orden debe de estar basado en la palabra. La palabra lo prohíbe, sí o no. Eso fue lo que el gurí preguntó. ¿Puede una persona que no está bautizada tomar la Santa Cena, sí o no? ¿Y por qué no? Bueno, Porque sí. Bueno, yo te voy a contestar textualmente. Si la iglesia donde tú vas... No, Biblia. Háblame con la No, Biblia. pero la Biblia no lo dice. Entonces, si la Biblia no lo Pero dice, ¿por qué escucha, el hombre tiene que decirlo? Mario, escúchame. Tienes que escuchar. Tú dices que para tomar la Santa Cena hay que tener un conocimiento, aunque sea básico, de lo que representa la Santa Cena, ¿no? ¿Sí o no? Dice la Biblia. Bueno, también para bautizarse hay que tener un conocimiento básico de lo que representa el bautismo. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Entonces, el orden, si una iglesia, por ejemplo, lo vamos a ponerme como ejemplo, si yo tengo una iglesia y yo digo, bueno, la persona para bautizarse tiene que tener un conocimiento básico del bautismo. Claro, le pone un orden. Pongo un orden, Para digo, decir, bueno, si te quieres bautizar, bueno, tú tienes que ir a una reunión y ahí se va a decir lo que es el bautismo, lo que representa, por qué es el bautismo, por qué nos bautizamos, por qué el agua, por qué todo eso. Entonces, la persona tiene un conocimiento básico, pero ese es mi concepto, ese es el tiempo. Tu concepto está basado en la Biblia. Claro, pero es lo que dice el tiempo no lo dice la Biblia. El tiempo es simple. Claro. ¿Cuánto tiempo Sí, se tomó? La Biblia sí lo dice. Pero el eunuco, ¿cuánto tiempo Mario, se tomó? Yo no quiero confundir al muchacho, porque yo no quiero... No. Es que la pregunta es simple. ¿La Biblia lo prohíbe sí o no? No le demos vuelta. ¿Lo prohíbe la Biblia sí o no? No lo prohíbe. No lo prohíbe. No ¿Lo lo prohíbe la prohíbe. Biblia sí o no? Pero Posso falar? ¿Lo Pero prohíbe sí o no? Eu vou falar assim, ó, o exemplo assim. no lo prohíbe. Eu concordo. No lo prohíbe. Es algo Que real. una congregación, que una Mas a gente- congregación tome una decisión no significa Pero no que está la mal la Biblia lo decisión. Realmente no, Pero pero no, está lo que mal. pasa es que es así. Es así, la Biblia no lo prohíbe, pero el proceso que usa la iglesia tampoco No está mal. Claro, O sea, a esa conclusión quería llegar, Mario. La pregunta es, ¿por qué está bien el proceso? Porque la persona... Pero si el escucha, eunuco le toma... Igual de todas formas, estás dando solo un ejemplo. claro. No, Tampoco podemos Éramos basar globalizar. la pregunta es, cuando Juan el Bautista bautizaba, dice la palabra que se bautizaban las multitudes. ¿Cómo eran? Ellos llegaban, Juan el Bautista predicaba del Mesías que iba a venir, porque él estaba diciendo del Mesías que iba a venir y que se bautizaran en honor a ese Mesías. Eran bautizados al instante. Ei, posso fazer uma pergunta? Sí, pero... Aún Jesús Uma llegó, resposta. y si los apóstoles fueron bautizados, que no lo registra la Biblia, pero si fueron, también fueron al instante. Ei, posso deixar uma palavrinha? Pero es Ei, como no es Da conveniente. igual es un Mario, proceso lo que está ahí en la Biblia porque estaban pasando. Claro. A ver, había justamente en ese punto había una se estaban desgarrando de algo para entrar en otro, porque como tú acabas de decir hace un Claro. rato, que era algo real, vos venías de un proceso donde la Santa Cena tenía otro significado, otro orden, era- Ya sabía. ya, entonces venía algo. Claro. Cristo en realidad metió Complementó. otra cosa, otro orden en eso. Pero, a ver, entonces, si vos me decís, si me pones el ejemplo de que no, los apóstoles esto no se bautizaron o eso, Que no hay pero registro. ya Yo no venían, dije que no, claro. dije que no hay registro. claro, igual hay unos libros bastante Apócrifos. recomendados Apócrifos. que habla bastante sobre eso y son
de conocimiento histórico más, Más histórico de lo que profundizado, es. claro. Pero sirven también para tener una cierta idea. Pero lo que yo voy es que había un proceso en el cual, por ejemplo, me dice, el apóstol, ¿dónde dice que está bautizado? No dice en la Biblia. Cuando se bautizaron, el apóstol no dice. Só apóstolo Pablo, né? Sí, Pablo. Lo dice. No es que era el único que estaba bautizado. No, claro. Es el único que dice. es el único ¿Por que qué él no dice. menciona? Claro, no Porque dice, no es no dice. relevante, no tenía Es que no relevancia. había un bautismo hasta después de Jesucristo. Estaba el bautismo de Juan y el bautismo Va- de Jesucristo. Vamos a dejar que Claro, termine el de concepto. todas formas, Aquí digo que todo esta conversación creo que no sería para este video porque si no, no Claro. no le Ey, explicamos ey. al muchacho eso. Deixa eu Sí, só en explicar. resumen, es lo que Ey, ey. si la Biblia lo respalda. Entonces no digamos de norma, Claro, de claro. nada. Deixa eu La ler Biblia no uma lo palavra, respalda. deixa eu só ler uma palavra. Aqui, ó. Entonces, Ei, entonces- peraí. No, entonces la respuesta sería así para Kevin. O sea, la Biblia no respalda que tienes que estar bautizado para tomar la Santa Cena. Pero, y abro entre paréntesis para que no haya problema, es bueno pasar por el proceso de conocer, De cada ministerio. exactamente, de conocer todo lo que es, cómo es la cosa, que conozcas lo que fue el sacrificio del Señor, que te puedas bautizar y sepas lo que es el bautismo, y que puedas tomar la Santa Cena sabiendo lo que tú vas a hacer, lo que tú estás haciendo. Claro. Para que sepas las consecuencias que después pueden venir Eso, o a sea, través de eso. No está mal con una iglesia que vos llegues y decís, yo quiero a Cristo, ¿Sabe y te cuándo bautizan y te dan ¿sabe- Santa Cena. Ei, Tampoco está mal. Peraí. Eu não consigo falar. Tampoco está mal que No, una no, iglesia no, te dice, no, tiene que Vamos, Tuvieron 4 meses bautizados. Yo tuve un año. Peraí. Ei. Está quedando desordenado, está quedando desordenado. Peraí, só uma Isso é uma palavra. broma, Aqui, ó. No. Ó, só uma resposta assim, ó, um exemplo. Toda pergunta, a gente tem que ver qual questão que ele quer falar. A Claro. questão que ele quer falar assim, ó, eu preciso tomar Santa Ceia para ser batizado. Tomar Santa Ceia. Pra tomar Santa Ceia, eu preciso ser batizado, né? Sí, eso es Tá, só que, não, deixa eu explicar. Yo me pregunté Não, sim, não, mas é que ele não. Que no crea en Jesús. Eu quero que vocês entendam que ele não vai conseguir entender de uma forma tanto, como é que é, uma comida sólida como ele está falando. Nós Claro, não él entendemos. lo que quiere decir es que no va a entender tanta explicación. É isso. Explicar, desarrollar. Él está empezando, entonces, Si no crees en Jesús, no puedes ser bautizado. Si no sabes de qué va Um exemplo la que Santa assim, Cena, ó, no puedes tomar um Santa exemplo que Cena. assim, ó. punto. Não, é isso que eu quero explicar assim, ó. Que quando ele for tomar Santa Ceia, assim, ó, primeiramente, como cada um falou assim, ó, discernir se realmente ele quer mesmo. Porque assim, ó, um exemplo assim, ó, uma coisa um exemplo, tu me convidou para ir para a igreja, tu tem Tá 10 passando anos de saúde. igreja, de evangelho. Aí eu vou um dia contigo, aí tu tá tomando Santa Ceia porque tu tem conhecimento do que tu quer, porque assim, a Santa Ceia é nada mais, nada menos como a gente tá, como é que se chama? Sí, pero se está hablando de cristianos. Tá tendo aquela aliança Cuatro meses, confirmando aquela aliança com Jesus, né? Ou seja, a pessoa, eu pensei, tio, eu também quero, porque um dia eu passei por isso, eu vi o meu pai tomando Santa Ceia e eu falei assim, Por tio, eu eso, quero. Bueno, ya la cosa está clara. El otro es más picante porque el otro es de lengua. Entonces vamos a pasar. La respuesta para Kevin es simple. La Biblia no tiene, no dice que no se puede. La Biblia no prohíbe, pero es bueno pasar por un proceso antes de hacerlo. Simple. Requisito para tomar la Santa Cena simple. Conocer de Jesús, Creer. creer en Jesús. Y saber lo que saber representa lo que la es Santa Cena. El requisito para tomar la Santa Cena es doctrinarte. En el momento en que te doctrine eres bautizado y mostrarte quién es Jesús, que murió por ti, que Él es que solo en Él hay vida eterna, es algo que toma como máximo una semana para un creyente, enseñarle la doctrina básica. ¿Quién fue Jesús? Pero eso depende ¿Por qué de murió? vos. Pero hay pastores que dicen Una un mes, semana. 2 Oye, meses. algo sí me gusta. El mira. tiempo- Allá- el tiempo no- En un día se puede explicar. En un día, claro. No, Claro. El tiempo que toma no tiene relevancia. No, pero está. Máximo una semana para no forzar al creyente. Por ejemplo, nosotros bautizamos unos creyentes. ¿Cuál fue el requisito? Vengan, siéntense ahí 2 veces a la semana. Siéntense ahí. Miren, el bautismo es esto y esto. La Santa Cena es esto y esto. Ya, se le explicó qué es el Evangelio, quién era Jesús, qué es el bautismo,
y se procedió a bautizarse y se procedió a ya hacer todo lo normal como un miembro normal. Entonces, el requisito es solo conocer. Si te doctrinaron, ya tienes que ser bautizado. Una persona que está doctrinada, lo que pasó con el NAN. ¿Cuánto tiempo te tomó bautizar al NAN, Carlos? Él visitó la iglesia varias veces, le diste la información en un día y lo bautizaste. Y él me dijo, me quiero bautizar, porque había tenía conocimiento. Ya tú lo doctrinaste, en un día le dijiste, mira, esto, le enseñaste la base bíblica, fue bautizado, punto, ahí quedó. Fue lo mismo que pasó con el eunuco y era eso que la Biblia nos manda. Claro. En resumen, solo necesita conocer de Jesús y punto. Tiene que ser bautizado de una vez. Si conociste de Jesús, si lo aceptaste, eres bautizado y ya. Eso es así. Así registra la palabra. La Biblia entera no dice un solo versículo que diga lo contrario. Próxima pregunta. Kevin acá ha vuelto loco, Kevin, por todo lo que escuchaste, pero ahí está resumido. Se resumió. Eso se apagó. Esto sí que... Así la última pregunta. No, ya se apagó, lo prendí. Ya está descargado. Sí, se ve que está. Batería se fraca. la carga. Tiene una carga. Y eso que no estoy hablando como hablo. Este también creo que se apagó. Me paro muy todo. Habla un poco. ¿Escucha? No se escucha. Hola. Está bien. Habla ahí con el tuyo. Sí. Bueno, entonces, en resumen, vamos con la siguiente pregunta, hermanito. La siguiente pregunta es... Sobre el desorden y los dones de la lengua. No voy a entrar en profundidad sobre el desorden de la lengua. Juan. Bueno, acá Juan pregunta, sí, ¿por qué en una iglesia a veces hay 20 personas hablando en lengua? Le pregunta si eso es una cosa que se puede controlar o si es algo que el Espíritu Santo te inspire y vos hablas en ese momento. Si vos tenés el control sobre cuando querés hablar, o si es inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Deja que Cristian. Vamos a leer la Biblia. Cristian, ¿no? El 14. Ahí está, bueno, justo, vení, empezás vos y dejá la Não. Entra. No, te. Não, deixa pra vocês aí primeiro. Vamos empezar qué? Vos desglosás y ahí después seguimos. Qual pergunta? La pregunta es, Juan pregunta. Es una adolescente. Sí. Cuando llegas a la iglesia y ves como 20 personas hablando lengua, él no entiende si eso es una inspiración del Espíritu Santo. Si vos tenés el control de decir, yo puedo hablar cuando quiero, o si es el Espíritu Santo que te inspira y vos hablas en lengua. Entonces, esa es la pregunta de Juan. ¿Entendiste o te la hablan en portugués? Eu entendi a pergunta. Tá. Entonces, Olha, em questão em falar em línguas, yo no hablo lengua. Sería un poco hipócrita de mi parte tratar de responder eso. deixa eu ver se eu acho aqui um trechinho aqui. Em falar em línguas, deixa eu ver. Porque eso, para responder eso que él preguntó sobre si tengo control o no, o si es una inspiración del Espíritu Santo, o sea, eso yo no hablo en lengua, no puedo, creo que no lo puedo ayudar en eso. Nada más hay que irse a la Biblia. Puedo leer yo. Alguém entonces, pode no lo começar antes de mim? Bueno, Só para me empezar, Manuel. Só para me achar aqui. Mira, lo primero es en 1 Corintios 14, donde está todo lo de la lengua. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente.
porque hay algo ahora mismo, hay algo que está muy errado, y es que hay dos clases de lengua. Está la glosolalia, que son lenguas sin sentido, y están las lenguas que se hablaban en Pentecostés, las que se hablaron en Pentecostés. Están las lenguas que se hablaban en Corintios, que la gente a veces no entiende esa parte. Ahora bien, si el apóstol Pablo dice en Corintios, dice en Primera de Corintios, que todo aquel que cuando estén reunidos en los cultos, déjame ver, creo que Primera de Corintios 14:5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, 14:5, en lengua, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lengua, a menos que éste tenga un intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Primer paso que corrige Pablo a los corintios, tenían un desorden en la iglesia de los corintios. Hay que tomar en cuenta algo. Cuando Pablo hace referencia en cuanto al amor, hace referencia entre el don de lengua, dice, y si yo hablar en lengua y no tengo amor, soy como el metal que refería, y si yo vendo todo mi bien y no tengo amor, soy como él. Porque la gente dice, no, porque Pablo habla de la ley congregal, sí, una sola vez. Y si hablara en lengua congregal, si nos vamos a la palabra, no hay nada que demuestre un lenguaje angelical. Cuando los ángeles se le aparecían a los apóstoles, se le aparecían a los profetas, se le aparecían a todo el mundo, ¿en qué idioma le hablaban? En su Idioma terrenal, en su idioma. En hebreo. No descarto de que haya una lengua angelical, porque hay miles de lenguas. Ahora bien, Pablo aclara aquí. Yo quisiera que todos hablaran en lengua en el versículo 5. Pero mucho más que profetizaran. El que profetiza ventaja el que habla en lengua, a menos que haya un intérprete para edificación de la iglesia. No edifica para nada 50,000 gente hablando en glosolalia, porque no son idiomas. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, Corintios. Pablo le manda un mensaje a los corintios. Explica lo que es glosolalia. ¿Qué era glosolalia? Son lenguas repetidas. Eso es glosolalia. Personas que hablan la misma lengua repetida, lo mismo, y utilizan como muletilla. La Biblia registra que la lengua eran idiomas. Y cuando nos vamos a Corintios, Pablo dice en el versículo, en el versículo 25, Pablo dice en el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Quién era Pablo? Pablo era un erudito que manejaba varias lenguas, varios idiomas. Pablo sigue refiriéndose a su capacidad de hablar en diferentes lenguas. Doy gracias a Dios. Corintio era un puerto donde se reunían personas, un puerto comercial, donde se reunían personas de todo el mundo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Corintio era una zona donde se reunían personas de todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces ahí se reunían personas que hablaban diferentes lenguas de todo el mundo. Habían personas ahí, persas, medos, elamitas, ahí se reunía todo el mundo a vender, a comprar, porque era un puerto comercial. Y cuando Pablo dice que él habla más lengua que todo el mundo, sin embargo, en la iglesia, dice Pablo, prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lengua. ¿Qué dice Pablo? Que es mejor, si usted no tiene a nadie que le interprete, quédese callado. Entonces, si Pablo manda que se queden callados, Pablo no está diciendo de que es algo que se controla. Lo único que no se controlan son los demonios, porque los demonios te quitan el conocimiento. Con dolor en el alma tengo que decir esto. La persona que dice que está hablando, recibió una posesión del Espíritu Santo y perdió el conocimiento, hay que ver cuál fue el espíritu que se manifestó en esa persona. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que callen. Y si dice que callen, es porque tú tienes el control de lo que habla. Entonces, seguimos más adelante. Hermano, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia para adultos en su... sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su forma de pensar. Porque Cristo está, y ahí nos vamos a Isaías, porque Cristo está por medio de gente extraña
y por boca de extranjero hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán. Cuando vamos a Isaías, que está de referencia ahí, está hablando Isaías 14:21 de otros idiomas, otras personas que fueron a predicar. Se sigue hablando lo mismo. Entonces, acá en Corinto sigue resaltando Pablo de que la lengua son idiomas. Y también resalta de que hay miles. Puede de que una persona tenga una manifestación en otro idioma. Creo en eso. Ahora, no no gru. ¿Saben qué es gru? ¿Vieron Guardianes de la Galaxia? Yo soy Gru. Dice Gru que te quiere. Gru, que tú eres su mejor amigo. Gru, que tú eres la persona que él más admira. Gru. Igual, ahí ya. No, esos gru no son lenguas. Usted me puede decir una cosa y luego otra, tienen que ser diferentes para hacer una lengua. Y acá toda la Biblia eso lo demuestra. Y si alguien tiene algo diferente, que me lo aclare, porque yo entonces estaría mal. Y yo no estoy agregando nada, solo estoy leyendo lo que la palabra dice. ¿Tu opinión, Carlos? La pregunta así, mira, la pregunta de Juan. La pregunta de Juan es si es una cosa que se puede controlar o es el Espíritu Santo el que te hace hablar en ese momento. Disculpa que no lo dije, se puede controlar. Mira, yo no quiero discrepar porque no, la idea no es esa, porque cada persona puede tener una interpretación diferente de cómo lee la Biblia y lo que Carlos, disculpa, pero eso no es una interpretación, yo no estoy agregando. No, te estoy hablando de cuando te referiste a Pablo, cuando está hablando de lengua, porque es algo que tampoco se establece en la Biblia, tampoco él lo especifica. O sea, cualquiera lo puede interpretar como lo percibe, ¿no? No, según la personalidad de él. ¿Quién era él? Podemos. Lo que quiero decir es que en la Biblia se habla de dos tipos de lengua, como el don de lengua y está cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en peticiones, con palabras indecibles. Yo creo que muchas veces se refiere a esas palabras indecibles, palabras que no se puede expresar en ningún idioma, ¿no? Que podemos decirlo lágrimas, así. No, ese concepto tuyo. Yo no quiero discrepar porque la idea no es dar una opinión discrepable de lo que tú dices. O sea, es discutir en mi concepto. Pero yo creo que no sé cómo dijiste la palabra de la glosolaria se llama. Yo creo que ese concepto de hablar en lengua así no está tan errado, porque eso tiene que ver con palabras indecibles, como dice la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir que... Si yo te pregunto qué son palabras indecibles, pero Mario, vamos a contestarle al muchacho. Después si queremos hablar, discutimos eso. Porque para después nos quitamos de discutir. podemos si no va a confundir un muchacho. Si no lo confundimos. La pregunta es, ¿se puede? No, yo voy a esto. O sea, hay dos idiomas de lo que habla la Biblia. Yo me estoy basando en la Biblia, lo que dice la Biblia. Que hay un don de lengua. Yo no soy de memorizarme los versículos. Eso No, hay un don que es un don de lengua, que cuando Dios se manifiesta y quiere hablar, que la persona habla un idioma o una lengua y tiene una interpretación, que la persona interpreta lo que dice esa persona que nadie entiende, que es el don de lengua. Hay otro don de lengua también, que cuando la persona quiere transmitirle una palabra a una persona y no sabe hablar, no puede transmitirle, que yo lo he visto eso, que la persona empieza a hablar en otro idioma, que para nosotros es otro idioma que está inventando, pero en realidad es un idioma, hablando a es un idioma específico. Yo quiero decir porque me pasó en una cruzada. Idiomas terrenales. Un americano estaba hablando que un chino que tenía, no me acuerdo si era chino o era de otro idioma, pero él tenía un dialecto.
Ellos hablaban un dialecto entre ellos que solamente ellos entendían, que nadie lo tenía. Y el pastor estaba hablando en ese dialecto. Y al otro día fue a la oficina del pastor y le dijo, mira, Dios me habló a través de ti por ese dialecto y cómo se llama. El pastor no tenía ni idea. Y ese es el don de lengua que Dios le da específicamente en un momento. Ahora, si yo estoy en mi cuarto, yo estoy orando y yo estoy hablando en una lengua indecible, yo no sé en qué idioma, capaz que estoy hablando en un idioma y no lo sé, pero yo no puedo decir que lo que estoy hablando no es idioma. Obviamente se puede controlar. Y Pablo le dice que es mejor que se callen porque están hablando cosas que nadie entiende, que solamente le edifica a ustedes. Entonces, si eso le edifica solamente a ustedes, háblenlo de forma personal para no traer confusión, porque todo lo que sea dentro de una iglesia de forma pública tiene que ser de edificación para todos los que están en el público. ¿Eso se controla? Sí. Hay un don de lengua que yo tengo, que Dios lo usa en el momento para hablarle a alguien específico, y si hay una interpretación de lengua, alguien que tiene el don de interpretar. Por eso existe el don de interpretación de lengua, no existiría. Si alguien tiene el don de interpretación, interpreta lo que yo estoy diciendo. Yo, capaz que lo estoy haciendo en no sé, no me sale. Lo puede hacer. Entonces, se puede. Romano 8:26, ¿quieres leerlo? Se puede controlar. Sí, se puede controlar, obviamente. Que 20 personas te hablan en lengua, no me sale. Glosorario. No hablo en lengua. Entonces, ojo con esto. Mario. No hablo en lengua. No hablo en lengua. Te hablan los demás. Vamos a hacer así. Eso ahí lo vamos a discutir después. Claro, lo tenemos que darle versículo bíblico. Lo que quiero transmitirles es eso. O sea, lo que se habla, lo que está hablando, lo que ves, que 20 personas hablan en un idioma, en otro idioma, yo lo llamo desorden. O sea, en esa iglesia no hay orden. ¿Sí? Cuando hay orden, cuando el Espíritu Santo está guiando a la persona a hablar en lengua, es porque hay alguien que puede interpretar esa lengua. Si no lo hay, es desorden. Y si hay un pastor que está en el púlpito, que está 15, media hora hablando en lengua y nadie interpreta, también es desorden y es emoción. No tiene que ser pecado, pero es emoción. Y no conviene. Es carnal. No edifica. Si es carnal. el Espíritu Santo se convierte en pecado. No tiene que, el Espíritu Santo no tiene que ver nada con eso. Es todo carnal, todo emocional. Entonces, si no hay control y no hay interpretación, es desorden, es carnal, es emocional. Si hay alguien que interprete esa lengua que alguien está hablando, entonces es el Espíritu Santo. La otra parte de la pregunta es, que dice Turi, ¿se puede hablar cuando se quiere? Obvio. Cuando se quiere, habla un poco lengua entonces. No es edificante para nadie. O sea, él dijo si se puede. Que si se puede hablar cuando uno quiere. Exactamente. Si decimos, yo te voy a dar una base. Si decimos que estamos siempre, porque el Espíritu Santo allá habita en nosotros. Si decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, yo puedo provocar que el Espíritu Santo hable. Pero yo tengo que ver el momento. Ahora, si yo me pongo a hablar en lengua, es como dice Pablo, es un desorden. Entonces lo estoy haciendo emocionalmente. Claro. Nuestra mente, nosotros tenemos una conciencia. Y yo cuando me convertí, yo fui lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado. Fui lleno del Espíritu Santo y tengo conciencia de que fue el Espíritu Santo. Porque empecé a hacer cosas que yo nunca haría con mi conciencia, conscientemente, nunca lo haría. Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me convenció que fue él. Porque yo estaba poniendo resistencia. Yo sé que el Espíritu Santo me llenó. Y me empecé a hablar en otras lenguas dentro de mi habitación. Yo tuve mucho tiempo, o sea, yo tuve muchas horas bajo el efecto del toque del Espíritu Santo. Eso fue una experiencia increíble. Y yo quiero que cualquiera tenga una experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Sí, todos tenemos experiencia. El Espíritu Santo nos llena de una forma que nosotros nos damos cuenta que ¿dónde se ve la llenura? Es un encuentro. Estamos hablando de lengua, nos vamos a entrar. Después hacemos preguntas y vamos con eso. Y claro, yo cuando el Espíritu Santo me toma y habla en lengua, claramente mi conciencia está recibiendo información. Yo estoy siendo lleno, mi conciencia está siendo lleno. Y yo sé que yo recibo algo. Y yo lo puedo provocar. Porque yo no estoy inventando lo que estoy diciendo, pero sí lo puedo provocar. Y la provocación lo hago yo. Yo puedo provocar que el Espíritu Santo se manifieste de forma contundente. Pero ahora, ¿no es conveniente? No lo es. Porque es una interpretación de lengua. ¿Para qué voy a hablar en lengua?
Entonces se puede controlar. Se puede controlar. Y decía, no, yo dije que eso no va a opinar porque yo no hablo en lenguas y yo creo que sería hipócrita de mi parte. No, pero la Pero Biblia lo que yo puedo decir sobre las lenguas es que yo, por lo que leí de la Biblia, o sea, yo no veo que sea una lengua musical, porque cuando bajó el Espíritu Santo en el cosa de Pentecostés, dice que había de los persas, había gente de griegos, había de todo lado, y ellos decían, ¿cómo ellos, que son judíos, hablan nuestras lenguas? O sea, lo que me deja entender ahí es que son lenguas terrenales. El Espíritu te usa conforme a la necesidad Ahora, del momento. exactamente, pero es lo que yo puedo opinar, porque yo no hablo en lengua. No puedo decir que yo puedo controlar algo que yo todavía no lo probé, ¿entendés? Sí. El varón, voy a leer el versículo que dice Carlos para que vea lo que sucede cuando uno toma un versículo. No, pero vamos a hacer así, no. Pero vamos a sí, pero vamos a hacer así. No, pero por eso, vamos. O recitarte el versículo y hay que leer. No, yo sé, pero vamos a hacer así. Dejar que le explique para los muchachos y después ahora no es necesario, claro. Bueno. Mira, yo trato de ser lo más sincero posible y cuando hay mucho conflicto tratar de evitarlos porque mucho tiempo evité y provoqué los conflictos. Claro. Entonces hoy trato de evitarlos. No, sí. A responder, la pregunta de él era si las lenguas son angelicales. No. Él decía si se puede controlar la lengua. Si se puede controlar. Se puede hablar cuando uno quiera. Bueno, yo voy a hablar de lo que... Hay partes en la Biblia donde habla y apunta mucho a lenguas terrenales, pero yo entiendo también que puede haber una angelical porque yo tuve la experiencia de que una persona que nunca había ni siquiera escuchado hablar de Cristo, yo acompañé a esa persona hasta la iglesia, esa persona la primera vez que empezó la iglesia, y me acuerdo que el Espíritu Santo la llenó y esa persona no sabía lo que hablaba, y ella habló algo que confundió incluso en ese momento mi percepción de lo que eran de todas las lenguas que se hablaba en la Biblia, que yo nunca creí en lenguas extrañas. Nunca hablé, y no porque no hable no quiere decir que no exista, ¿no? Claro. No tiene que ver eso. Pero yo creía que siempre fue terrenal y iba mucho por lo que decía, ¿cómo le llaman? Mario. Iba mucho y tengo esos textos incluso dentro de mi parámetro. Y trato de prestar atención y ver bien cuando veo una iglesia hablando mucho y y repitiendo eso. Yo no soy muy acorde, incluso mismo por el orden, si ponerle que fuera y veo que 10 quieren provocar, como dice él también, me parece un desorden, no está bien. Pero creo que sí puede el Espíritu Santo interceder y provocar eso, porque yo vi a alguien hacer eso. Bueno, entonces voy a leer el versículo que habla sobre interceder. Asimismo, pongan atención a esto, no voy a apuntar nada, solo voy a leer para que vean qué es lo que dice la Biblia. Asimismo, en nuestra debilidad, pongan atención, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Quedamos en silencio porque no sabemos qué pedir. Es lo primero. Si dice que no sabemos qué pedir, ¿por qué? Porque quedamos en silencio, nos tiramos de rodillas y no sabemos qué hablar, qué orar. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido. 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 ¿Saben qué es gemido, no? Gemir, llorar, sollozar, gemido. La Biblia es muy clara. Entonces no necesitamos interpretar nada, solo leerla. Ella es su propio interés. El Espíritu Santo no intercede con nosotros a través de otra cosa. Si te busco otra versión, va a decir algo diferente. No. Vamos a Reina Valera 1960. ¿Te va a decir otra cosa? No sé mi opinión. Sé lo que es discrepancia, va a confundir al muchacho. Por eso te digamos que no lea. Vamos a hacer así.
Deixa eu só falar. Vamos a responderle cada uno eso y después nosotros Se hablamos. puede detener. No, porque si no, no podemos ayudar al muchacho. Claro, vamos a ayudar a la iglesia. Lo importante, Si lo no se ayudamos, olvide que... como no lo podemos ayudar, es dándole una información errada. Ah, claro, pero Tenemos que Assim, aclarar ó, por qué razón. tenemos que darnos cuenta que la prioridad es el muchacho que está ahí, es un alma. O sea, nuestra conversación tiene que ayudar a que él conecte más con Cristo y después nuestros estudios o lo que sea nuestro, nosotros lo hablamos entre nosotros para Pero no... es simple, ¿se puede controlar sí o no? Posso? Dijo que sí. El que habla en lenguas, ¿quién es? ¿Él? Sí. ¿Vos hablas en lenguas? ¿Y vos decís que se puede controlar? Obvio. ¿Vos también? ¿Y puedes controlarlo? Pero no hablo la lengua que hablan los demás. Ah, pero tú puedes controlar eso que tú hablas. Pero puedes controlarlo. Claro que sí. Ah, entonces yo estoy de acuerdo con ustedes porque yo no hablo en lengua. Por eso Exacto. mi consejo tiene que venir por ese lado. Nunca, Mi yo consejo tampoco nunca en la viene por vida he ahí. podido, nunca en la vida, siempre por esa razón me puse a estudiar sobre las lenguas y el idioma, y el apóstol Pablo dice que hay miles. Yo te voy a decir algo. Entonces, Urra guerra navamansa y entre otras más son aprendidas. Hay iglesias que las personas hablan lo mismo todo, Repiten. repiten lo mismo todo y eso es falso bíblicamente hablando, porque la Biblia habla de idioma, no se trata de grupo. sí, Hay pero lengua. justamente. Hay Pero, lengua. ahí está, pero, o sea, Creo en ella. eso, Mario, vamos a eso, seguir, eso es una cosa que Hoy discrepo contigo. la persona nueva no va a entender. Bueno, siempre que llega él, no puedo hablar. Adelante, Bruno. Por eso te decía, anda primero, Bruno. Adelante, Bruno. Es que te damos la prioridad, Bruno, que No quiere- Pero hay algo. Al creyente, cuando es una pregunta, hay que hablarle por la verdad. Por la Pero él no verdad. es convertido. Pero igual, él está preguntando algo que uno no puede simplemente dar un versículo y decir una No, y dejarlo, cosa, obviamente. Obvio, eso se entiende. porque es Pero, lo que él va a aprender. pero ¿sabe qué pasa? Está preguntando porque no sabe. pero Claro. la pregunta de él tampoco fue cuáles son las lenguas No, ciertas. no, La no, pregunta no, de él fue, ¿se Sí, puede se puede controlar? controlar. Sí, se puede controlar. Y es Ah, estamos eso todos de acuerdo que respondieron. si se puede controlar, se puede controlar. Le hicieron una pregunta ya. Exacto. ¿Se puede controlar? Sí. Ahora vos, Bruno. Bueno, em questão Olha, a gente, olha, línguas, eu olha. acho que assim, ó, eu penso assim, ó, que isso sempre depende da pessoa em si. Um exemplo assim, ó, ele fez a pergunta. Eu queria saber se ele é batizado ou não. Ou se ele tem, porque assim, ó, uma coisa que nem a carta a carta de 1 Coríntios fala assim, ó, acerca de 3 ou 4 que fale língua, né? Ele meio que fala assim, não, tento falar o máximo de mínimo pessoa, né? Aí tu vê que assim, ó, tem 5, 6 ali falando, querendo falar. Dos ou três, dice Pablo. Isso, aí tem 5, 6 ou 8 pessoas querendo falar. Aí então pensando assim, não, eu não vou falar porque as escrituras diz que não é para mim falar. Se tem 3 ali falando, eu não posso falar. Aí entra aquela palavra assim, ó, onde que está o espírito? Aí é liberdade. Mas então não tem liberdade. Aqui não está o Espírito Santo, porque eu não tenho liberdade, porque o pastor falou pela palavra que eu não posso falar. Porque eu tenho que esperar 5 ou 6, 3 ou 4 falando. Então eu tenho que ficar calado. Então aí não tem liberdade, né? Então como é que... Porque a gente tem que... Peraí, deixa eu chegar... Eu quero chegar ali, antes que ele falou. Um exemplo que assim, ó, talvez... como é que é? Ele pensa assim, ó, tchê, talvez é bom botar que ele fale línguas. Eu vou me trancar aqui porque eu não sei se é correto falar ou não, porque tem igreja que sabia que não falam língua. Eu não vou citar, não, tipo... No todos hablamos en lengua, no todos dicen Pablo. Peraí, No assim, todos ó, profetizamos. é que eles meio que não acham feio isso, porque eu já congreguei nessa igreja. Não vou citar o nome, né, no caso, para não ficar feio. Só que eu olhei assim e falei, não é o meu lugar aqui, né? Porque eu gosto de estar de acordo com as escrituras. Só que eu penso assim, ó, se a pessoa tem domínio em si, o Espírito Santo tá na vida dele, tá de acordo com as obras dele, eu acho que ele tem o domínio desse, um exemplo assim, ó,
como é que é, sentiu aquela presença do Espírito Santo, ele quer falar em línguas, ele fala. Se ele olha assim, é como as escrituras falam, se tem um adulto que não entende o que eu vou falar, se ele vê que tem uma pessoa, outra pessoa que não é cristã, ele vai falar em pensamento, em espírito. A Bíblia fala em pensamento, né? É assim, está falando em romano. Em Romanos. Só que ele está falando assim, ó, glorificando a Deus, falando línguas em espírito. Mas com a mente, orando em espírito com a mente. É isso que eu quero dizer. Só que assim, ó, eu creio que ele tem o controle de si, assim, ó, mas para não ter desordem dentro da igreja. É isso que eu quero explicar para ele. Bueno, cuando termine le voy a mostrar un mensaje que el Espíritu me dio en unas lenguas que yo entendía. Só que assim, ó, por exemplo, assim, ó, em questão assim, ó, vamos lá, de 5, 6, de várias pessoas falar, entrando aqui, né, porque eu queria, tem pessoas que não acreditam que tem 10 falando em língua, né, ou 20 falando, eu creio que, eu acredito nisso, né, porque ele vai falar aqui, É normal. Para mim é normal, é normal, por quê? Porque assim, ó, o que nos impede de falar em línguas? Por exemplo, o que nos impede de... Vamos botar que todos nós aqui somos batizados. E aí vem mais 3 irmãos aqui. Aí entra uma glória aqui e o Espírito Santo batiza todos aqui. Aí alguém vai se reter. Não. Não vou falar em línguas, outro não vou falar. Vamos deixar só 3. Bruno, que no se impide hablar en lengua. Não. La lengua es un don y no todo lo podemos Claro, não, deixa eu só explicar. Aí, não, eu digo que assim, porque tem pessoas que cravam a raiz nesse versículo. Só que aí a gente vai na carta, no Atos dos Apóstolos, ali na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, lá, antes de que Cornélio era um homem, né, um homem que não era judeu, mas ele era devoto a Deus. Ele ajudava o próximo, ele fazia oração e ali aparecia um anjo, né? Aí ele falou algumas coisas para chamar Pedro, né? Que estava na casa do curtidor. Só que quando Pedro se deparou lá, antes de Pedro entrar, a Bíblia fala que Cornélio estava com a família dele e os amigos íntimos. Imagina, são mais de 10 pessoas, garanto, né? Aí o que acontece? Quando Pedro começou a falar ali, logo baixou o Espírito Santo e todos falaram em língua. Imagina? E hablaram novas línguas. Claro, né? Ou seja, tipo assim, ó, eu creio que assim que não tem limite. Não tem, como é que é, parede que pode assim, eu quero falar línguas assim, mas eu não posso. Não. Sim, é um limite. Não. Eu digo que assim, ó, um exemplo assim, eu não posso falar 3 horas falando em línguas. É isso que eu digo, né? Mas assim, ó, 5 segundos eu posso falar em línguas, já tô. Una pregunta, ya está de acuerdo que se puede detener, ¿no? ¿Ah? Está de acuerdo que se puede controlar. Para evitar escândalo, sim. Sí, entonces todos estamos de acuerdo en lo mismo. Ahora vamos a leer Reina Valera 1960. Pero Mario, mira, son las... Yo voy a dejar normal. El que Aquí tiene que aquí terminamos. Ahora vamos a hacer algo. Reina Valera, te dijiste que lea otra versión. Reina Valera 1960. Vuelvo y digo, señores. Es más, lo voy a aportar mejor. Voy a aportar. Voy a detener esto porque sé que. Después si Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Las cosas estuvieron claras. La Biblia hay que aclararla tal y como la palabra especifica, ¿no? Hay que hacer las cosas tal y como dice la Biblia. Y bueno, hay que aclarar las cosas como van, como deben de ser aclaradas. Esto es por su gracia y por su misericordia es que estamos hoy aquí.